Todos, prácticamente todos, tenemos miedo a algo en nuestra vida. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, los que no tienen trabajo tienen miedo de no encontrarlo, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo a no despertar por las mañanas, miedo a la soledad, miedo a la multitud, miedo a lo que puede ser, miedo a morir, miedo a vivir, miedo a las arañas, miedo a las alturas, miedo a hablar en público. El miedo tiene el poder de limitarnos y paralizar nuestras vidas, si no tenemos cuidado puede llegar a tener control en nuestras vidas, se mete en nuestras mentes y nos ataca desde adentro, pero este miedo puede ser controlado y transformado, pero se puede superar tus miedos y usarlos en favor, lo que te ayudará a encontrar tus objetivos. El miedo es una emoción que se presenta en todas las personas, es una emoción básica y universal. Su función principal es actuar como mecanismo de defensa ante situaciones que percibimos como peligrosas. Aunque a veces el miedo puede ser visto como algo negativo, es importante recordar que también tiene una función positiva en nuestra supervivencia ya que nos ayuda a detectar y reaccionar ante situaciones potencialmente peligrosas. El miedo tiene una función esencial en nuestra supervivencia, ya que nos ayuda a detectar y reaccionar ante situaciones potencialmente peligrosas. Esta emoción guía nuestras acciones hacia lo más apropiado cuando existe un riesgo para nuestra seguridad. Nuestros antepasados también han sobrevivido gracias al miedo, como cuando les ayudaba a huir de enemigos. En la actualidad, el miedo sigue desempeñando un papel importante en nuestra seguridad, como evitarnos caminar por una barandilla de un balcón o tirarnos del balcón. Existen dos tipos de miedo, el miedo funcional y el miedo disfuncional. El miedo funcional es aquel que se desencadena por un peligro real y presente y nos ayuda a detectar y reaccionar ante situaciones potencialmente peligrosas. Por otro lado, el miedo disfuncional es aquel que no nos ayuda, sino que nos impide aprovechar oportunidades y vivir nuevas experiencias, y puede deteriorar nuestra salud mental. Cuando el miedo se vuelve disfuncional, nos limita y nos impide vivir plenamente, nos obliga a mantenernos en nuestra zona de confort, limita nuestras metas y acciones, y nos mantiene bloqueados. En estos casos, el miedo deja de ser un mecanismo de alerta para transformarse en una actitud que sesga nuestro crecimiento, sabotearnos y convertirnos en personas inseguras que abandonan sus proyectos antes de comenzarlos. 10 consejos para superar los miedos e inseguridades. 1. Todos interpretamos y percibimos la realidad de manera diferente, a través de un filtro personal. Es posible que nuestro filtro sea la negatividad, lo que hace que nos enfoquemos solo en las posibles consecuencias negativas y exagerar nuestros miedos. Para superar esto es importante trabajar en nuestra perspectiva positiva y entrenar nuestra mente para enfocarnos en lo positivo. 2. Para superar los miedos e inseguridades, es importante comenzar con el autoconocimiento. Esto implica observarse a uno mismo y reflexionar sobre nuestras características, capacidades, habilidades, logros, fortalezas y debilidades. Conociéndonos a nosotros mismos podemos entender mejor nuestros miedos y trabajar en ellos de manera efectiva. 3. El primer paso para superar los miedos, fobias, la ansiedad, las preocupaciones o inseguridades personales es reconocerlos y aceptarlos. Es importante no gastar energía tratando de ocultar tus miedos, ya que esto es improductivo. Aceptar que tienes miedos y mostrarlos puede poner de relieve tu vulnerabilidad, pero es importante recordar que ser humano significa ser imperfecto y vulnerable. Reconociendo y aceptando nuestros miedos podemos trabajar en ellos de manera efectiva. 4. Trabajar en nuestra autoestima es esencial para superar los miedos e inseguridades. La autoestima es la valoración que hacemos de nuestras características, habilidades y logros, mientras que el autoconcepto es el conjunto de características que vemos en nosotros mismos. Una autoestima positiva y estable es clave para enfrentar los miedos. Fortaleciendo nuestra autoestima, podemos deshacernos de muchos miedos. Para mejorar nuestra autoestima, es importante trabajar en la aceptación de uno mismo y la autocompasión. 5. Una vez que has reconocido tus miedos, es importante hablar de ellos de manera natural y normal.
Compartir tus miedos con otras personas puede ayudarte a abrirse y compartir tus propios miedos contigo. Poder relacionarte sin máscaras y poder compartir tus preocupaciones puede proporcionarte tranquilidad y seguridad, además de contar con el apoyo de esas personas. Hablar de tus miedos te ayudará a entenderlos mejor y a encontrar maneras de superarlos. 6. Frena el miedo al miedo. A menudo, el miedo que experimentamos no es tanto hacia el estímulo inicial, sino hacia nuestra propia reacción al miedo. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a hablar en público, puede temer más sus propios síntomas de miedo como palpitaciones, sudoración, temblores, bloqueos, rubor facial, tartamudeo, sensación de hormigueo, mareo, dificultad para respirar, sofoco, etc. Importante entender que esta es una respuesta normal del organismo ante una situación de peligro. La respuesta fisiológica busca activar los músculos, proporcionar energía y potenciar nuestras capacidades para enfrentar el peligro. En resumen, es solo tu cuerpo ayudándote a sobrevivir. Es importante no caer en el miedo al miedo y recordar que estas respuestas son normales y pueden ser manejadas. 7. Aprende técnicas de relajación. Las técnicas de relajación tienen como objetivo reducir el nivel de activación fisiológica causada por el estrés, la ansiedad o el miedo. Estas técnicas funcionan al activar el sistema nervioso parasimpático y disminuir la actividad excesiva del sistema nervioso simpático, lo que provoca una respuesta de relajación y hace incompatible la respuesta de ansiedad. El entrenamiento en técnicas de relajación es un complemento útil para la mayoría de las técnicas y tratamientos para problemas de ansiedad. Entre las técnicas más comunes se encuentran la relajación muscular y las técnicas de respiración. 8. Exponte al estímulo temido. Para superar los miedos irracionales, la exposición es la técnica clave. Esta técnica se basa en la idea de que al exponerse continuamente a un estímulo inofensivo, la intensidad de la respuesta emocional disminuirá. Esto se llama habituación. Es importante hacerlo de manera gradual, comenzando con situaciones menos desafiantes y progresando hacia situaciones más desafiantes. Al enfrentarse a estos miedos de forma regular, se adquieren habilidades para superarlos y se vuelve más valiente. Aunque el miedo no desaparece por completo, se tiene una mayor capacidad para superarlo gracias al fortalecimiento del sistema nervioso. Cada vez que te expones a situaciones desafiantes, adquieres más habilidades para hacer frente al miedo. 9. Visualiza. La visualización es la técnica de imaginar una situación, involucrando los sentidos como la vista, el oído, el olfato, el gusto. La visualización es efectiva porque el cerebro no puede distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario, por lo que tiene una reacción química similar en ambas situaciones. La visualización activa las mismas áreas cerebrales que cuando se realiza una acción en la vida real. Por lo tanto, es una buena forma de practicar un comportamiento. Por ejemplo, se puede utilizar para enfrentar el miedo a volar. Practicar la visualización consiste en imaginarse la situación con gran detalle, involucrando todos los sentidos, emociones y sensaciones. 10. Convive con el miedo. El miedo es una emoción natural y no puede ser eliminado completamente. Es importante aprender a manejarlo y controlarlo en lugar de tratar de evitarlo. Los pasos para manejar el miedo incluyen reconocerlo, identificarlo, sentirlo, escucharlo y finalmente, dejarlo ir una vez que ha proporcionado información valiosa. Aceptar que el miedo estará siempre presente y aprender a convivir con él es clave para superarlo y vivir una vida plena. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el contenido da un like y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido interesante.